Grabado, grabado. muy grabado en el inconsciente. Pero estamos con Carlos Raimundi y en los próximos segundos se suma Rocco Carbone. ¿Cómo va, Carlos? Mientras llega Tal Rocco, cual. charlamos con vos. Bueno, no, el tema, Te ¿qué largamos tema? al ¿Qué ruedo, título? te largamos al ruedo. No, ¿Cómo pero es? ¿cómo titulamos el Y esto me parece que lo podemos conversatorio? titular Contradicciones del oficialismo en relación al Fondo Monetario, la corrida cambiaria y el fin del engaño económico. Un poco lo que estábamos peloteando hasta ahora, yéndonos por otros lugares, ¿no? Pero parece que económicamente estamos llegando a un punto donde va a haber alguna definición Sí, que, que es inevitable y que nos va a perjudicar mucho, ¿no? sí, y por cuarta vez en 4 décadas, ¿no? Ujú. Eh, Porque esto ya lo vivimos, por eso es tan importante seguir machacando con la cuestión cultural, porque ¿para qué? Para que un pueblo no repita sus experiencias. Nosotros que por la tragedia que vivimos, acuñamos, tuvimos la madurez como sociedad de plantear el nunca más, pero después de eso acuñamos el concepto de dictadura cívico-militar, porque convengamos que el concepto cívico-militar no es tan antiguo. Nosotros hablábamos, decíamos, cantábamos, se va a acabar la dictadura militar, no O la sea, dictadura no era cívica. contemporánea esa Y noción a la después, dictadura, claro. claro, pero después nos dimos cuenta que no era Videla el que necesitaba un ministro de Economía, sino Martínez de Oz el que necesitaba un genocida. Claro. ¿No? Entonces, nos falta como sociedad el nunca más extenderlo al modelo económico, no solamente a la cuestión del terrorismo de Estado, sino al genocidio económico. Porque si no decimos un día como sociedad, nunca más, nos va a volver a suceder, como nos vuelve a suceder ahora por cuarta vez. ¿Qué nos sucede por cuarta vez? Que un país, cuando no tiene trabajo, cuando no tiene industria, cuando no tiene producción, no puede tener estabilidad económica. Es una Claro. estabilidad de fantasía, eh, es una estabilidad absolutamente frágil, que cuando llega un momento como este de cuello de botella desde el punto de vista de la acumulación de dólares, comienzan, primero, cuando un país tiene que acudir al Fondo Monetario Internacional es una señal de debilidad extrema, no es una señal de fortaleza, es de debilidad extrema. Pero además, hoy tuvimos ya comentarios de Melconian y comentarios de Domingo Cavallo que incitan a la devaluación. Sí. Los agentes Neger también. económicos, los agentes económicos leen eso e inmediatamente se van de la Argentina. Es decir, vuelven a cambiar los pesos que habían acumulado para tener ingreso en maximización financiera, lo vuelven a dólares y se lo llevan del país. Y entonces estalla la burbuja. Y cuando estalla la burbuja tenemos devaluación del dólar y de nuevo inflación. Quiere decir que se cae completamente el modelo. Y por otro lado, uno así, por eso que es tan dinámica la política, y no quiero, no quiero trasladar este razonamiento a la política interna, pero sí decir que a veces no hay que adelantarse demasiado en las tácticas electorales, porque la dinámica de la política es tan fuerte en la Argentina. Entonces vos hoy tenés, por ejemplo, si alguien en algún momento pensó que Cristina era parte del pasado y no del presente, me parece que se equivoca por dos cosas. Primero, por la reacción que puede tener el proceso judicial, pero segundo, porque acá queda clara, una vez más, que la inflación en la Argentina no es un problema ni de equilibrio fiscal ni de emisión monetaria. Es un problema de carencia de dólares. Y eso lo dijo Cristina siempre,
Y Sí. lo comenzó a decir en ese documento de febrero del año pasado, que se llamaba Tercer Ciclo del Endeudamiento, ¿no? Entonces, mira, recuerdo, yo sinceramente no preparo las columnas, sino que espontáneamente voy planteando, miren, Lo en el tenemos año a 80, Rocco también, sí, podemos ya lo presentarlo. dejamos, pero quiero decir una cosa, en el año 82, cuando el pueblo vivó a Galtieri por la guerra de Malvinas, hubo un dirigente político que en aquel momento no se prendió a eso y la gente lo criticó muchísimo, que fue Alfonsín. Pero después cayó la burbuja y subió nuevamente la figura de aquel que había dicho la verdad. Y yo creo que eso puede volver a suceder con Cristina y que pase de chorra a la que dijo la verdad. Y tenemos que luchar para que eso suceda. Que por otra parte es la pura verdad. Hola Rocco, Hola, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Me escuchan? te escuchamos Perfectamente. perfecto, te escuchamos perfecto y tenemos una fotito tuya de cuando tenías el pelo más largo. Ah, muy bien. Bueno, un gran saludo. Disculpen que no tengo imagen, pero no estoy en mi casa en este momento. No importa, estás disculpado. Y contrariamente a lo que hace Carlos, el profesor estudia para preparar la columna. ¿Vos? No, no. Y un poco así, un poco así. Te mandó al Y- frente, Carlos, pero porque y- no me lo mandes al frente al hombre de La Plata, que lo acabamos de homenajear por ser cohabitante de el Indio Solari. no, por Bueno, eso. pero Rocco es docente. Claro, claro. No, y Carlos también es profesor hace 30 años en la Universidad de La Plata, así que Bueno, no, lleva más tiempo siendo profesor. Bueno, será por eso que a veces no preparo, porque ya tengo Claro, preparación ya la acumulada. tenés, ya la tenés, ya la tenés. A ver, Claro. Rocco, ¿qué preparaste? ¿Qué preparaste? No, una pequeña Ese- reflexión respecto de las contradicciones. eh, Se escucha mal, ¿eh? no, tenemos mal audio de tuyo, Rocco, se te escucha en partes. Quizá por eso que dijiste ¿Me de escuchan? Carlos, a lo mejor. hay Ahora una sí, pausa. ahora sí, se había cortado. A ver si podemos. Empezó a hablar y no pares, a ver si funciona. Se había cortado. Bueno, yo lamentablemente los escucho cortados. Ah. Bueno, espero que me escuchen. No, Sí, ¿no va? sí, se escucha bien, dale, seguí. Bueno, le decía eso, algunas ideas respecto de las contradicciones del oficialismo en cuanto al Fondo Monetario Internacional. Y ya lo dijimos varias veces, que el fascismo es un poder contradictorio. Y lo que lo anima es el disfraz sistemático, o sea, es la contradicción permanente. Y quiero hacer un pequeño ejemplo histórico para que se vea esto, digamos, de la contradicción sistemática. En el siglo pasado, si un ser humano integraba el pueblo judío, seguramente o de manera muy segura era reconducido ese ser humano a Auschwitz. Ahora, ese ser humano, cuando era conducido a Auschwitz, la primera cosa que veía al entrar a ese campo de concentración era una oración que dice: el trabajo hace libre. Bueno, en nombre de la libertad del trabajo, a ese ser humano del siglo pasado seguramente lo iban a arrojar a una cámara de gas disfrazada de ducha. Bueno, ahí tenemos una contradicción, en nombre de la libertad de gaseo. Y la contradicción, ¿qué implica? Implica siempre una relación opositiva entre dos afirmaciones, entre dos juicios, entre dos hechos. Y en esa relación opositiva, un hecho excluye al otro hecho. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque me parece que esa contradicción que anima al fascismo, a este poder de gobierno, también la contradicción anima a las políticas económicas del gobierno de Milei. De hecho, ¿qué está pasando? Que el presidente, el ministro de Economía, Toto Caputo, que fue ministro de Economía también de Macri, por enésima vez están haciendo anunciar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esto ya lo habían hecho en enero, a comienzo de año, cuando dijeron que efectivamente se estaba por cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso no aconteció. Bueno, ahí tenemos una contradicción. Ahora estamos prácticamente en abril, mañana empieza el mes de abril, pero parecía que efectivamente el acuerdo lo iban a cerrar a principio de año y no pasó. Ahora, según Caputo,
El Fondo Monetario Internacional le prestaría al gobierno 20.000 millones de dólares. Y el propósito de ese préstamo, ¿cuál es? Según Caputo, reforzar la reserva del Banco Central y que esos 20.000 millones de dólares serían de libre disponibilidad. Ahora, el Banco Central tiene reservas totalmente enflaquecidas. ¿Y qué quiere hacer el gobierno? Dice que quiere reforzar una institución muy fragilizada, el Banco Central. Sí, a la que quería destruir, por otro lado. Sí, perdón. Bueno, exactamente, a eso voy, Sandra. No, el viernes último, el Banco Central timbeó la belleza de 200 millones de dólares. Y al día anterior, el jueves, rifó 800 millones de dólares. Eso quiere decir que en un par de días, el Banco Central perdió 1.000 millones de dólares. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo hicieron? Para evitar que el dólar paralelo se disparara. Bueno, entonces, ¿hoy qué quieren hacer? Fortalecer una institución como el Banco Central, con la guita del FMI, que como decía vos, Sandra, habían prometido en plena campaña cerrar. Bueno, otra contradicción. Y termino con esto. Sí. Que ante las declaraciones de Caputo, el Fondo Monetario le daría 20.000 millones. Ahí se cortó de vuelta. El fondo que dijo a través de su portavoz. ¿Se cortó de nuevo? No, dale, sí. Bueno, espero que me escuchen. Sí. No, que el fondo que dijo frente a las declaraciones de Caputo. Julie Kozak, que es la portavoz del Fondo Monetario, no confirmó la información que en estos días circuló Caputo y dijo que las negociaciones aún están abiertas, que la plata que le va a entregar el Fondo Monetario a Milei va a ser una cifra conspicua, pero que se la van a dar en dosis homeopáticas. Y luego Kozak agregó que el fondo está estudiando las condiciones, o sea, que la plata que reciba Milei no va a ser de libre disponibilidad. Y finalmente digo esto, que cuando vuelve el FMI a un país, lo que significa es que las inversiones están rajando, o que las inversiones de las cuales habló siempre el presidente Milei nunca llegaron. Bueno, síntesis, me parece que es muy evidente a ojos vistas que este gobierno no tiene la capacidad de gobernar el país, que es un poder de disfraz, un poder contradictorio, que se contradice permanentemente y nunca sabemos a qué atenernos. Y lo mejor que puede ser el campo de la emancipación democrática, es revocar este poder. Bueno, hasta ahí nomás. Muchas gracias. Gracias, Rocco. Por las condiciones técnicas te despedimos. Y Carlos, ¿querés cerrar con algo? Sí, me gustaría, porque otra vez, esto ya pasó. Ya pasó, sí. Uno está harto, ¿no? Lo que recibió Macri entre la primera vuelta y la segunda vuelta de la elección del año 2019 también era para sostener el precio del dólar, que no se devaluara y él pudiera ganar la elección. Quiere decir que estos dólares van a venir para sostener ese precio, no lo van a poder sostener y la burbuja se va a caer. Quiere decir que aquí van a converger los dos caminos, digamos, que llevan a la crisis: el malestar social y la inestabilidad macroeconómica. Ahí habrá que ver si nosotros, de este lado del Movimiento Nacional y Popular, estamos a la altura de hacernos cargo correctamente de esa crisis que se avecina. Y yo creo que sí, pero siempre y cuando llevemos adelante lo que tenemos que hacer. ¿A qué me refiero? Es cierto que el país tiene, como dice, vuelvo a lo que señala Cristina, una crisis de dólares. Pero no es solamente los dólares que ingresan al Banco Central por exportaciones. El modelo de recambio de la Argentina, el modelo que realmente puede generar la transformación estructural para el nunca más al mismo proceso económico neoliberal, es capturar los dólares de la renta de los recursos que pertenecen al pueblo argentino. No es solamente el porcentaje que nos corresponde por las exportaciones de soja, son las exenciones impositivas, son las licencias que tienen y los subsidios que tienen los grandes grupos económicos, es la hidrovía, son las vías navegables,
Es la renta de la energía, la renta del petróleo, que son recursos del pueblo argentino. Termino muy simplemente. A veces hago un ejercicio con mis estudiantes, ¿no? En las clases, también como docente. Le digo, si yo les pongo a comparar la figura de un banquero, no de un bancario, no de un empleado de banco, sino de un banquero y un ahorrista, ¿quién es el rico y quién es el pobre? Me dicen inmediatamente, el banquero es el rico, el ahorrista es el pobre. ¿De quién es el dinero del banco? ¿Del banquero o del ahorrista? El dinero del banco es de los ahorristas. Entonces, ¿cómo puede ser que el dinero es nuestro y el rico es él? Y con el agronegocio, para poner otro ejemplo, tomo una multinacional de la biotecnología agropecuaria. Tiene capital, tiene tecnología y tiene trabajo. Lo pone en la zona núcleo y tiene una renta extraordinaria por el rinde del cultivo. Si lo pone en el desierto, no solamente que no tiene renta, sino que pierde lo que invirtió en capital, en tecnología y en trabajo. Quiere decir que la causa de su riqueza es la fertilidad del suelo. Hay que pagarle por el trabajo que hace, pero la renta extraordinaria es del pueblo. Quiere decir que para que no falten dólares, tenemos que establecer un modelo en lo político de democracia cada vez más participativa y más capilar, y en lo económico de captura de la renta que le corresponde al pueblo argentino. Si no hacemos eso, estaremos condenados, por más que nos hagamos nuevamente cargo electoralmente del proceso, no vamos a poder salir adelante y vamos a condenarnos a un nuevo fracaso. Bueno, muchas gracias, Excelente. Carlos, muchas gracias, Rocco. Muy fructífero este conversatorio, me encantó. Gracias a los dos y hasta dentro de 15 días. Chau, chau. Abrazos, buenas noches. Abrazo y nosotros vamos a una tanda. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Estudia inglés en el CUI con la mejor calidad académica. Cursos de 2, 3 y 4 meses por Zoom o presenciales. Inscribite hasta el 20 de marzo en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Centro Universitario de